Shalom, buenas noches a todos los hermanos, ¿verdad? Que podemos conectarnos por medio de la tecnología en estos días. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder, pues, compartir de la palabra nuevamente durante esta semana. No es lo mismo que cuando nos reunimos los martes, lo sé, y extraño muchísimo, pero tan pronto el lugar que nosotros utilizamos, las facilidades estén disponibles. Ya usted sabe, no nos podemos acostumbrar a quedarnos en la casa, hay que moverse el martes para ir a tomar café juntos, compartir y estudiar de la palabra. Quiero agradecer a Rosa y a su esposo Giuseppe y a su familia por la hermosa actividad que tuvimos el viernes en la noche de Yom Teruah y Rosh Hashanah. Como ellos prepararon un lugar tan lindo, el cual estuvo disponible para toda la congregación, por lo menos podernos reunir juntos y tocar el shofar y escuchar de la música y compartir allí al frente de la fogata. La pasamos muy bien, y el sábado también, después de la reunión, pudimos compartir un rato también en su casa. Así que Rosa, Giuseppe, te agradecemos muchísimo por la hospitalidad de permitirnos llegar hasta tu casa y hacer de ese el lugar de celebración de la fiesta de otoño, la primera fiesta de otoño, el primero de Tishri, en su casa. Así que muchas gracias, yo sé que todos lo disfrutamos. Un saludador y que siempre se conecta, que está en Hawái. Allá celebró su fiesta también de Rosh Hashanah y Yom Teruah con su familia, disfrutaron muchísimo y se está preparando ya para el ayuno que comienza este próximo domingo a la puesta del sol, ¿ok? Que es el día 10 de Tishri. Y también nosotros nos estamos preparando para esa festividad, que aunque es un ayuno, es una fiesta, es una celebración y tiene un propósito. Así que vamos a hacer una oración porque hay muchas preguntas y muchas interrogantes que tenemos nosotros los que somos creyentes en Yeshua como nuestro Mesías, que sabemos que Él es el sumo sacerdote, que Él es la ofrenda de expiación, que Él es el templo, todas esas cosas que ya Él es una realidad en nuestra vida, como nosotros tenemos que celebrar también este día del ayuno, ¿verdad? Así que vamos a orar y saludos a todos los que se hayan conectado. Está la hermana Sori Granado, mi esposo Jorge y yo. Estamos a cargo de una congregación en la cual estamos aprendiendo a vivir obedeciendo los mandamientos y de acuerdo a los estatutos y las ordenanzas de la Torá. No dentro de, como diríamos, de la religión del judaísmo, sino siguiendo el judaísmo que vivió Yeshua y que enseñó en el Nuevo Testamento en su primera venida. Padre, te damos gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios bueno, Dios nuestro. Te damos gracias, te alabamos, Padre, por todas las bendiciones que tú nos estás otorgando en estos días de fiesta en los cuales estás trabajando en nuestra vida, Señor, y sé que está produciéndose un acercamiento, una reconciliación contigo, Señor, de parte de cada uno de nosotros y también como pueblo, Padre, volviéndonos a ti, regresando, Señor, a tus enseñanzas para tener un buen año que ya dio comienzo, Padre amado, y para poder estar preparados para la celebración de las bodas que se aproximan también la próxima semana, Padre. Gracias por todos los hermanos que están conectados. Danos revelación, entendimiento. Ayúdanos, Padre, a poder comunicar la información que en esta noche queremos compartir y que cada uno de los hermanos pueda recibir algo nuevo. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén y amén y amén. Bueno, sabemos ya que ya dimos comienzo a las fiestas de otoño, que son las fiestas que tienen que ver con los eventos de la segunda venida. Si se recuerda, cuando estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, también hablamos que el libro de Apocalipsis, que en inglés tiene el número de Revelations, es el libro de las revelaciones de los eventos que van a suceder durante la segunda venida de Yeshua. Quiere decir que estas fiestas que estamos celebrando son las fiestas que apuntan o que señalan a esos eventos que van a suceder en la venida o el regreso de nuestro Mesías. ¿Okay? Que algo que cada creyente en Yeshua lo espera, esperamos, ¿verdad? Es nuestra esperanza y estamos seguros de que va a venir y que los eventos van a suceder de acuerdo a cómo los estamos celebrando. Hay muchas preguntas, muchas incertidumbres que vienen a nuestra mente, porque recuerda que esta fiesta y lo que estamos aprendiendo a vivir es un estilo de vida nuevo, diferente.
al que aprendimos a vivir dentro del cristianismo romano. Y hay muchos cambios, muchas cosas, muchos paradigmas que necesitamos cambiar y confrontar con la verdad de las Escrituras. Y en esta noche vamos a hablar algunos aspectos del ayuno de Yom Kippur, ¿ok? Si oyen alguna voz de fondo es que los padres de los niños aquí tienen su noche de padres, de su reunión con los maestros, pues de manera virtual por medio de las computadoras y de la tecnología, y ellos están hablando con los maestros de cada niño y se están dando a conocer. Así que vamos a comenzar con ¿qué es Yom Kippur? ¿Okay? La festividad o la celebración de Yom Kippur es la segunda fiesta o celebración instruida por el Eterno en el mes de Tishri, que es en el mes séptimo. Ya nosotros hablamos de todas esas cosas que son de beneficio para nosotros, lo que simboliza el número 7, lo que simboliza la constelación de las estrellas, que es la de Libra, que es el mes de la balanza. Y hablamos todas esas cosas. Esta es la segunda fiesta que se celebra. Ya celebramos el recibimiento del nuevo año del 5781. Celebramos la resurrección de los muertos, que es lo que recordaba la primera fiesta. El regreso de Mashiach con el sonido de las trompetas. Y el comienzo de los días de terror, que llaman algunos los días de asombro, en los cuales nos estamos preparando para presentarnos delante del Eterno desde el domingo en la noche, ante su presencia en el ayuno, para conseguir o adquirir la expiación por los pecados. Esa es la festividad que Dios señaló una vez al año dentro de su calendario para que el pueblo recibiera la expiación por sus pecados. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Yom Kippur es conocido como el día del perdón, el día de la expiación, el día del arrepentimiento de corazón. Y como les dije, se celebra el día 10 del mes séptimo, que es el mes de Tishri. ¿Okay? Las instrucciones en la Biblia, en la palabra, en las escrituras, se encuentran en Levítico 23-26. Aunque estas instrucciones están en el Antiguo Testamento, vamos a ver en esta noche, en el Nuevo Testamento, cómo Yeshua, algunas de las cosas que hizo y algunas de las palabras que enseñó, habla o está directamente relacionado con este día de ayuno de Yom Kippur. ¿Okay? Levítico 23-26 dice: habló el Eterno Jehová a Moisés diciendo. Es Dios quien está diciendo a Moisés. O sea que esta fiesta no viene de Moisés, sino de Dios, que se las comunica a Moisés para que él se las informe al pueblo. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrán una santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán una ofrenda encendida al Eterno. Verso 28. Ningún trabajo harás en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Ya tenemos aquí varios clubes o varias ideas. Es en el mes séptimo que se va a celebrar la fiesta o este ayuno, es el día 10, ¿ok? Es el día de la expiación. Vamos a ver lo que es expiación. Hay que tener una santa convocación, ¿ok? El pueblo debe reunirse juntos, todos juntos, y celebrar este ayuno en unidad. Nosotros no lo hemos podido celebrar de esta manera nunca porque no tenemos el lugar donde podernos reunir, y en este tiempo todavía menos, por causa de que no podemos reunirnos dentro de un edificio más de 25 personas. Y el día es para afligir nuestras almas, sé que es lo que el judaísmo o se interpreta como el ayunar, ¿ok? El dominar o no darle satisfacción al cuerpo por sus antojos, ¿ok? Y llevar una ofrenda encendida, y no se hace trabajo, es un día de reposo. Ese día se supone que usted no esté trabajando, ¿ok? Entonces dice, porque toda persona que no se aflija en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo.
Ningún trabajo haréis, vuelvo y lo repite, ya es la tercera vez que está hablando de que es un Shabbat, es un reposo, ¿ok? Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que estén. Esto es bien importante porque la palabra perpetua quiere decir que es para siempre. Es un mandamiento, un estatuto que se debe hacer siempre, por toda la eternidad. ¿Ok? Eso puede contestarle la pregunta a algunos: ¿por qué tengo que ayunar si ya yo recibí a Yeshua como mi Salvador y Él es la ofrenda de expiación por mis pecados y todas esas otras cosas? Porque es un estatuto perpetuo. Nadie lo puede cancelar, nadie lo puede cambiar, nadie puede venir a impedir la celebración, ni el mismo Yeshua, porque esta palabra viene, esta instrucción viene dada de parte del Padre. ¿Ok? Entonces, el verso 32 días, nuevamente dice, día de reposo será a vosotros. Mira que mucho el Eterno, como se da a relucir que este día es un día de descanso, es un día de descanso, es un día de, cuando habla de descanso no es para que te tires en la cama a dormir, sino un día donde no se trabaja. Ese es el mandamiento. No se trabaja, ¿por qué? Porque es el día que tus pecados van a ser perdonados. ¿Por qué? Todos los días Dios perdona pecados, pero hay un día en el año que Él separó dentro de su calendario y de sus festividades, que es el día al que Él quiere darnos, otorgarnos el perdón de los pecados, tanto a nosotros individual como al pueblo en general, como a todo el pueblo de Israel como comunidad, ¿ok? Y esa es la importancia de este día. El que así no lo haga, pues tiene unas consecuencias, como hablamos el sábado pasado. Esto es causa y efecto. Tú no cumples lo que se dice, vas a ver un efecto, una circunstancia o unas consecuencias. La consecuencia es que vas a ser cortado, dice aquí en la palabra, va a ser cortado de su pueblo y o tal persona va a ser destruida. Dice, yo la destruiré a tal persona de entre su pueblo, o Él lo va a destruir. ¿Cómo lo va a destruir? No es que va a mandar fuego del cielo y ahí vamos a caer muertos, sino que no vamos a conseguir el tener ese shalom que Dios quiere que nosotros tengamos en todas las cosas que hagamos en nuestra vida. La palabra Yom de Yom Kippur en el hebreo quiere decir quiere decir día, y Kippur viene de la palabra hebrea kaporet, que quiere decir propiciatorio. ¿Ok? Viene de la raíz kafar, que es la misma palabra que se usa para expiar o para cubrir. El día de Yom Kippur es el día para cubrir el pecado, para expiar el pecado. La palabra expiación consiste en el sacrificio que permite eliminar la mala acción o el pecado cometido por un individuo, ¿ok? Permite, por medio de la expiación, que por medio de un sacrificio, de una ofrenda que nosotros traigamos, ¿ok? La mala acción que cometimos va a ser cancelada, anulada, perdonada, ¿ok? Como si no hubiera sucedido. ¿Con cuál propósito? Para que nos podamos, acercar a Dios, relacionarnos con Dios, porque si nosotros estamos en el error, en el pecado, ¿ok? Estamos lejos, viviendo en desobediencia, no podemos acercarnos a Dios, porque nada que está contaminado, ni ceremonialmente impuro, ni nada que está en rebelión con el Eterno, pues tienen una puerta abierta para acercarse. Pero este día, el día de la expiación, es el día que se provee un sacrificio, una ofrenda, por medio de la cual esa falta, ese pecado que nosotros hemos cometido como pueblo, como individuo, como congregación, pueda ser perdonado y nos podamos entonces entrar a la presencia de Dios o del Eterno, ¿ok? Es también el proceso establecido por Dios para eliminar la culpa o el pecado por medio de un tercero, ¿ok? Acuérdate, una ofrenda, un sacrificio. Ese tercero se llama un chivo expiatorio, alguien que va a pagar por ti la culpa. Es como cuando hablamos de la causa y el efecto, alguien va a tomar el efecto, la consecuencia de esa acción tuya que ha sido equivocada, va a llevar la consecuencia, va a sufrir el castigo, ¿ok? Va a sufrir la penalidad. Ese tercero, el chivo expiatorio. El chivo expiatorio va a tomar nuestro lugar y va a pagar la deuda y vamos a tener entonces una libre
conexión, una oportunidad para podernos presentarnos delante de Dios. El origen bíblico de este día tiene que ver, vamos a ver, en la historia bíblica hay un primer día de Yom Kippur, ¿ok? Tiene que ver con el perdón que Dios le otorgó al pueblo de Israel después de que cometieron el pecado de construir un becerro de oro, de haberle pedido al sacerdote Aarón que le construyera un becerro de oro y caer en la idolatría, diciendo que ese becerro de oro era el Dios de Israel, con el nombre de Israel, como que era él, y hicieron fiesta y celebraron y todo eso, y por causa de ese pecado que cometieron, la primera vez que estaba Moisés en el monte Sinaí, que descendía con las primeras tablas que Dios había escrito con su propio dedo, con los 10 mandamientos, cuando Moisés se encuentra con eso, ¿verdad? Ustedes saben la historia, él rompe las tablas y sucede, los levitas, se le da la instrucción de ir a matar a sus hermanos, y sucede una serie de eventos, pero entonces después Dios le dice a Moisés que suba por segunda vez al monte Sinaí. Yom Kippur es como ese proceso de esa segunda ocasión en la cual Moisés subió al monte Sinaí. Si tú te lees el capítulo 32 de Éxodo, vas a ver todo el relato que está ahí de esos días, de las intercesiones que hizo Moisés por el pueblo, pidiendo perdón por ese pecado de idolatría, que le diera la oportunidad al pueblo, porque Dios quería destruirlos a todos y levantarse un pueblo nuevo, ¿verdad? Que saliera de Moisés, y Moisés no pudo aceptar eso, y Moisés comenzó como una discusión, presentando un caso delante del Eterno a favor de Israel. Y habló muchas cosas. Una de las cosas que dijo era: ¿cómo van a ser los enemigos que van a pensar de ti cuando tú sacaste este pueblo de una manera poderosa, como lo dijiste, lo cruzaste el Mar Rojo, lo has traído hasta aquí? ¿Qué van a decir? Que los trajiste hasta aquí para matarlo. Y comenzó como que a entrar en razonamiento con el Eterno, y en ese proceso le iba pidiendo perdón por la condición del pueblo, por el pecado que había cometido, hasta llegar al punto en que él dijo: si no los perdonas, si tú vas a destruirlo a ellos, ráeme a mí del libro de la vida, bórrame del libro de la vida, yo no quiero estar en ese libro. Y entonces ahí el Eterno le comunica a Moisés que le otorga el perdón al pueblo, que descienda, y nos da una segunda oportunidad. Le da una segunda oportunidad al pueblo. Cuando él desciende de esa segunda ocasión, que fue al monte Sinaí, y desciende al campamento donde está el pueblo, ese fue el primer día de Yom Kippur. Es el primer día en que Dios le otorgó el perdón a su pueblo, utilizando quién fue el que se ofreció su vida en ese momento, porque Moisés se atreve a decir: bórrame del libro de la vida. O sea, él mismo dijo: yo me ofrezco. Él me intercedió, se puso intermediario. Es más, mi vida, sácame a mí del libro de la vida con tal de que tú los perdones a ellos. Eso no se parece a una persona que nosotros conocemos que se llama Yeshua HaMashiach, que también vino y tomó el lugar de nosotros, intercedió y consiguió la expiación por nuestros pecados. Creo que sí. Y entonces esta fecha bíblica tiene un origen bíblico en ese evento en el cual el pueblo se encontraba en el desierto, le fallaron a Dios, pecaron por medio de la idolatría, y Moisés consiguió el favor del Padre, ¿ok? Y le otorgó la expiación de sus pecados, los perdonó, y siguieron la marcha, ¿ok? Si quieres leerte ese capítulo 32, es fabuloso, porque hay unas cosas que Dios le dice a Moisés, que más adelante vamos a ver un versículo sobre eso de borrarme del libro de la vida, que es muy importante que lo entendamos en Yom Kippur, porque ¿por qué nosotros tenemos que ayunar ese día? Porque nos tenemos que afligir si ya Yeshua lo consiguió todo. Porque hay cosas que tenemos que resolver también, y hay cosas que tenemos que recordar, y también tenemos que recordar que la ofrenda de esa expiación fue nuestro Mesías, ¿ok? Y nos vamos a afligir con ellos, según la tradición judía, que vamos a ver cómo ellos ven este día. Dios inscribe el destino de cada persona para el año que comienza. Por ejemplo, en este año comenzó el 5781. Se supone que Dios escribe el destino de cada persona en el libro de la vida el primer día del mes de Tishri, que es el día de Yom Teruah, o la fiesta de Rosh Hashanah. Entonces ese día se abren los libros
y comienzan a escribirse los nombres, ¿ok? Y se espera hasta Yom Kippur, el día 10º del 7º mes, para sellar el veredicto cuando se cierran los libros, ¿ok? Durante los 10 días que hay entre medio, el pueblo judío, la tradición judía los llama los 10 días terribles que transcurren entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y es cuando los judíos intentan rectificar su conducta y pedir perdón por las ofensas cometidas contra Dios o contra otras personas. ¿Okay? El día de Yom Kippur se dedica a peticiones de perdón, a confesiones de culpa, privadas, públicas, a hacer plegarias, a hacer cierto tipo de protocolo, de liturgia, en los cuales se llevan a cabo muchas de las cosas que se realizaban dentro del servicio en el templo este mismo día. ¿Okay? La oración de la mañana es precedida por letanías o por liturgias, que son las selijot, que ustedes pueden, quizás ha oído que está escuchando, está hablando de cómo ellos lo celebran, ¿ok? En la oración de la tarde se hace la minjá, se lee el libro de Jonás en este día, porque es la oportunidad que Dios le dio a Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Ok, ese libro también se lee y se hace la oración de Neilá de cerramiento, que es la que concluye el ayuno. El libro de la vida es un concepto que no es nuevo en las escrituras. Ok. El libro de la vida es un libro que de la vida es un concepto que está en las escrituras y expresa que todo aquel que siga a Dios y su palabra obtendrá el beneficio de la vida eterna. La tradición judía dice que ellos, sus nombres son escritos ese día en el libro de la vida, y el libro de la vida es una realidad bíblica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese es el día que cuando te escriben tu nombre en el libro de la vida hay beneficio de vida eterna. El que está escrito ahí tiene un beneficio. Es importante que el nombre nuestro esté escrito en ese libro. ¿Ok? Dios amó tanto al mundo, voy a leer este versículo para que veamos aquí, que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Si estar escrito en el libro de la vida nos concede la vida eterna, cuando el Padre, cuando Juan escribe este verso en el capítulo 3 de su Evangelio, dice que Dios, porque amó mucho al mundo, lo amó tanto, entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que Él nos diera vida eterna a todo aquel que creyera en Él. Quiere decir que el que está escrito en el libro de la vida es el que cree en el Mesías como el Hijo de Dios, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. ¿Okay? El fundamento sólido de Dios se mantiene en pie y tiene este sello: Dios conoce a los que son suyos, a los que le pertenecen. Esto lo escribió Rav Shaul en 2 de Timoteo 2:19. El que está escrito en el libro de la vida es porque le pertenece al Eterno, le pertenece a Dios, y su nombre está escrito en ese libro. Así que en Rosh Hashanah, que se abren los libros, esos nombres se escriben. Eso es lo que dice la tradición judía. Ese día los libros se abren y los nombres se están escribiendo. Estos 10 días que estamos en llegar a Yom Kippur, estamos haciendo el trabajo para que nuestro nombre no se quede fuera del libro de la vida, sino que esté incluido. Y cuando se cierren los libros, al final del ayuno, nuestro nombre esté escrito ahí y tengamos asegurado un buen año y tengamos asegurado la vida por venir, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Hay 8 referencias en el Nuevo Testamento sobre el libro de la vida y 2 de estas se encuentran en el libro de Apocalipsis. Voy a leerte algunos versículos bíblicos para que veamos la importancia de estar escrito en el libro de la vida y la importancia entonces de este ayuno de Yom Kippur, porque la intención es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Por supuesto, cuando creemos en Yeshua como nuestro Salvador, ¿ok? Creemos en la muerte, en su resurrección, en su sangre derramada, que expía nuestro pecado. Nosotros sabemos que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida porque creímos en Él, ¿ok? Pero este día se celebra ese momento. Esa misma celebración de ese nombre escrito en el libro de la vida también se recuerda o se conmemora en el día de Yom Kippur. Por eso se ora y se hacen las plegarias que el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel que practica el judaísmo, ¿verdad?, que no es mesiánico, no tiene al Mesías. Ellos no tienen un sacrificio que ya se haya hecho de expiación, ¿ok?
sus pecados, según ellos y según las interpretaciones que ellos han dado, sus pecados no son perdonados si no se presentan en este ayuno delante del Eterno. Por eso este día es tan importante, es el más grande, es el más sagrado dentro de las festividades judías, porque al no tener un Mesías que haya venido y que haya dado su vida, o que haya una ofrenda permanente, ellos tienen ese día que realizar todo el protocolo del servicio en el templo y repitiendo las oraciones, haciendo todo lo que está instruido para ese día, con la excepción de que no hay templo, ¿ok? Por lo tanto, no hay sacrificios de animales como se ordenaban que se hiciera en ese día. Y ellos, el sacrificio que presentan son sus oraciones, sus plegarias. Así que tenemos que entender eso. No es que ellos, no, que ellos lo están haciendo mal. Bueno, lo están haciendo de la manera que ellos conocen, porque ellos no han recibido a Jesús como su Mesías, no han creído en él. La Biblia registra que todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida irán al fuego eterno del infierno, ¿ok? Donde serán atormentados eternamente. Todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no han sido escritos en el libro en que pertenece al Cordero desde la creación del mundo, todos ellos adoran la bestia. Eso lo dice en Apocalipsis. Le voy a leer más adelante. Y es por eso que todos ellos están destinados a ir al lago de fuego, que lo dice en el libro de Revelaciones. Dios distingue entre aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y entre aquellos cuyos nombres no están escritos. Si se recuerdan, cuando hablamos de los sellos, hablamos, ¿verdad?, de el que trae la balanza, hablamos del jinete que trae la espada, hablamos del jinete que trae la balanza, y todos esos primeros jinetes, todos esos eventos que estaban sucediendo, lo que venían era para separando. Entonces aquí estamos viendo que en el día de Yom Kippur se separan los que están escritos de los que no están escritos en el libro de la vida. Y es importante celebrar esta festividad porque la intención es celebrar que nuestro nombre esté escrito en ese libro de la vida, ¿ok? Entonces es una gran bendición que nuestros nombres estén escritos en este libro. Y que la Biblia lo llama en el libro de Apocalipsis el libro del Cordero, el libro de la vida del Cordero. Y nosotros sabemos que el Cordero es Mesías. El que no tiene a Mesías no puede estar escrito en el libro de la vida. Eso es bien importante, ¿ok? El Cordero se va a casar con la novia, ustedes saben, al final, las últimas fiestas de esta temporada, en la fiesta de las cabañas, que son 7 días, el Cordero viene para casarse con su novia. Los que están escritos en el libro de la vida, que sucede en estos 10 días y en Yom Kippur, son la novia, ¿ok? Esa novia, él se la va a llevar a la casa que el Padre construyó para ellos, ¿ok? Que es la Nueva Jerusalén, a la cual solo entrarán aquellos que tienen escrito su nombre en el libro de la vida. O sea que el proceso de esta fiesta te está diciendo, es importante pertenecer al grupo que está con el Eterno, que su nombre está escrito en el libro de la vida, porque solamente los que tengan los nombres escritos en este libro son los que van a tener entrada en la Nueva Jerusalén. Y esa es nuestra esperanza, la Nueva Jerusalén, cuando el Padre venga para hacer tabernáculo con nosotros. Apocalipsis 3:5 dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga su nombre escrito en el libro de la vida, el Mesías Yeshua va a reconocer su nombre delante de su Padre, ¿ok? Y delante de todos los ángeles. Quiere decir que ese nombre aparezca escrito en este libro es bien importante para nosotros en la era venidera. Apocalipsis 20:15 dice: el que no se encuentra escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. O sea, tenemos ahí que es importante que nuestro nombre esté escrito. Hay consecuencias si no tenemos nuestro nombre escrito en el libro, y las consecuencias no son positivas. Daniel 12, verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro.
Cuando venga el tiempo de angustia, lo que está diciendo Dani, será un tiempo de angustia, el cual nunca hubo antes. Eso ya lo vimos, que lo dijo Yeshua también, que lo dijo Joel también, que lo dijeron los profetas, ¿ok? Nunca ha habido un tiempo como este. Serán librados todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Así que en este libro, el que está escrito, no solamente entra en la Nueva Jerusalén, sino que va a ser librado de los juicios finales terribles que van a venir. Apocalipsis 21-27 dice, jamás entrará en ella nada inmundo. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si en Rosh Hashanah se abren los libros para que se escriban los nombres en el libro de la vida, y tenemos 10 días en los cuales estamos viviendo la vida que debe vivir una persona que tenga el mérito de ser escrito su nombre en el libro de la vida, y en Yom Kippur se va a cerrar el libro, y después que se cierre el libro no se puede escribir más en él. Es por eso que en estos 10 días estamos en un proceso de arrepentimiento, de pedir perdón a Dios por los pecados cometidos contra Él, por los pecados de Israel, arreglando todavía los asuntos que nos queden pendientes de los días anteriores que estuvimos, ¿verdad?, buscando conectarnos nuevamente en nuestra relación con Dios, porque cuando en Yom Kippur se cierren los libros, si tu nombre no está escrito, no habrá motivo de celebración. Para el pueblo judío, en este año no se están reuniendo la multitud que acostumbran, pero al final del ayuno es una celebración terrible. Se suena el shofar porque todos están convencidos, están seguros de que fueron perdonados, que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, y celebran y tocan el shofar y bailan. Es una fiesta grandísima que hacen porque lograron que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida, y eso a ellos les asegura la vida eterna, les asegura la entrada a vivir en la morada del Padre, todas esas cosas que vienen como consecuencia de que ese nombre esté ahí. Apocalipsis 13:8 dice, y lo adorarán todos los que moran en la tierra. Esto es a la bestia, la adorarán. Lo adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Aquellos cuyos nombres no aparezcan en el libro de la vida son los que van a adorar la bestia. Eso es lo que está diciendo aquí Apocalipsis 13, verso 8. Quiere decir que el Cordero inmolado, que es Yeshua HaMashiach, el Mesías, tiene un libro en el cual se están escribiendo los nombres de aquellos que han sido redimidos por su sangre y que han creído en su sacrificio. ¿Ok? Esto es, para mí es importante, porque entonces, ¿por qué yo tengo que celebrar el día de Yom Kippur? Porque entre las conversaciones que tuvo el Eterno con Moisés, ahí está la respuesta de esta situación. Pero primero quiero leer Levítico 16:21. Dice, el ritual de Yom Kippur en el templo, ¿en qué consistía? Capítulo 16 de Levítico, verso 21 en adelante, dice que el sumo sacerdote Aarón iba a imponer ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, hará confesión sobre él de todas las iniquidades de los israelitas y de toda la rebeldía de todos los pecados de ellos, y cargando todos esos pecados del pueblo e individuales sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre dispuesto para ello. En los versículos 32 a 34 se le hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre. Él se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación del santuario sagrado, de la tienda del encuentro y del altar. Él hará también la expiación por los sacerdotes, por todo el pueblo de la asamblea, y tendréis esto como decreto perpetuo: hacer la expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez al año. Eso está en los versículos 32 a 34. Es un decreto perpetuo el hacer la expiación por los israelitas, por el pueblo del Eterno, por todos los pecados, una vez al año. Así que Yom Kippur es este ensayo. En este día el sumo sacerdote entraba 3 veces al lugar santísimo. Lo que leímos anteriormente es el proceso de los 2 machos cabríos, pero más adelante lo ve. Pero es bien importante porque comentaba que el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificio por sus pecados.
tenía que presentar sacrificio por los pecados de los levitas y de todos los que estaban trabajando, siempre ministrando dentro del templo, y tenía que presentar sacrificio por los pecados del pueblo. Son 3 veces en los cuales él entraba al lugar santísimo. Era un día de mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas ofrendas, mucha sangre en las vestiduras del sacerdote, porque el proceso envolvía mucha sangre, porque no hay perdón de pecado si no hay sangre en por medio, ¿ok? Así que el capítulo 16 de Levítico, yo sé que esto suena un poquito, pero necesitamos leerlo para que podamos entenderlo. Lo voy a leer porque después te lo voy a explicar bien, ¿ok? El capítulo 16 de Levítico dice que Aarón va a traer un novillo para presentarlo, o un becerro, por el sacrificio por su pecado y el de su casa. Dice que Aarón traerá el novillo de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esto es bien importante porque el libro de Hebreos nos dice a nosotros que nuestro sumo sacerdote hoy día es Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, el Mesías. ¿Ok? Y que él, a diferencia de este sumo sacerdote Aarón, no tuvo que ofrecer sacrificio por él, por su pecado. Y esto es bien importante. Y aunque Yeshua es el sumo sacerdote ahora, en lugar de Aarón, según el orden de Melquisedec, Aarón tenía que presentar sacrificio por él. Por eso Dios pedía un novillo o un becerro. Después tenía que tomar, después de ofrecerlo, tenía que tomar dos machos cabríos y tenía que presentarlos delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echaba suertes, Aarón, sobre estos 2 machos cabríos. Una suerte era un cabrito para el Eterno y la otra suerte era un cabrito para Azazel. Y Aarón tenía que hacer traer el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte para, como el que era el del Eterno, para ofrecerlo en sacrificio por expiación, ¿ok? Del pecado del pueblo. Pero el macho cabrío, el otro, sobre el cual caía la suerte para Azazel, lo presentaba vivo delante del Eterno. Es el que hablamos antes, de que ponía las manos sobre su cabeza y todos los pecados del pueblo iban sobre ese cabrito, ese cabro, ¿ok? Para hacer reconciliación con Dios. Ese cabro venía otro sacerdote y lo sacaba afuera, bien lejos del campamento, y lo precipitaba por allá, por un risco. Cuando tiraban la suerte, la primera suerte se tiraba para el cabrío que iba a ser ofrecido en sacrificio para el Eterno. Son 2 cabritos. Atiende bien esto, porque te voy a leer algo aquí en el Nuevo Testamento que te va a encantar cuando tú veas esto que le sucedió a uno de estos machos cabríos, ¿ok? Cuando tiraban la suerte, ellos tenían 2 piedras. Cada una de estas piedras identificaba a uno de los cabríos específicamente. Podíamos presentar una piedra blanca y una piedra negra. La ponían en un lugar. Y esa piedra, la piedra blanca, era para el cabrío que se iba a ofrecer para el Eterno. Y la piedra oscura para el macho cabrío para Azazel. El sacerdote introducía la mano derecha para escoger el macho cabrío que iba a ser para Dios, para ofrecerse a Dios, y lo hacía con su mano derecha y lo sacaba y separaba ese macho cabrío. Este es el que se va a ofrecer el sacrificio para el Eterno. La otra piedra la sacaba con la mano izquierda y sacaba la piedra del macho cabrío que era para Azazel, el que iba a dejarse vivo. Se ponían los pecados sobre él, se dejaba vivo y se sacaba afuera y se separaba ese cabrito, ese macho cabrío, para como que iba a ser como permanecía vivo, y sobre el cual los pecados del pueblo iban a ser como derramados. Hoy en día el pueblo de Israel, el judaísmo ortodoxo, utiliza un gallo. Tienen una tradición que utiliza un gallo, que se lo pasan por encima de la cabeza para que el gallo absorba los pecados. En este caso, era la instrucción del Eterno, era 2 machos cabríos. Uno iba a llevar la carga del pecado y el otro iba a morir como el sacrificio, ¿ok? En realidad el ritual no es complicado, pero el ritual no está hablando de cosas que vemos en el Nuevo Testamento. Ok, entonces, un detalle interesante cuando yo vi esto, primero, en el Nuevo Testamento, un detalle interesante de este proceso de Yom Kippur. Tenemos, para repetirlo, para ver si lo entiende, el sumo sacerdote presentaba
un becerro o un novillo como sacrificio por su pecado y el de su familia. ¿Ok? Tenía que llevar eso y tenía que hacerlo. Para el sacrificio que le iba a ofrecer al Eterno por el pecado del pueblo, él tenía que llevar 2 machos cabríos. De esos 2 machos cabríos, uno iba a ser para ser sacrificado al Eterno y el otro iba a ser para dejarse vivo, sobre el cual se iban a poner los pecados del pueblo y se echaba fuera del templo y fuera del campamento y fuera de la comunidad de Israel. ¿Ok? Para escoger estos 2 machos cabríos, cuál era el del Eterno y cuál era el de Azazel, había que echar suertes. Y el sacerdote, para escoger el macho cabrío que iba a ser sacrificado para el Eterno, para Dios, para Jehová, usaba la mano derecha. Y con él se escogía la piedra que para el cabrío del Eterno. Y utilizaba la mano izquierda para sacar la marca o la suerte que le correspondía al macho cabrío que quedaba vivo, que era el de Azazel. Mire qué tremendo esto, porque el Nuevo Testamento nos habla de que tiraron suerte en una ocasión durante el proceso de enjuiciamiento de Yeshua. Y las 2 personas que se tomaron suerte, si tú te vas a dar cuenta, uno lo dejaron libre y el otro lo sacrificaron en la cruz. Cuando tiraron la suerte en el Nuevo Testamento, se presentó, la gente estaba pidiendo que mataran a Yeshua y Pilato trae a Barrabás y lo pone al lado de Yeshua. Lo pone a los dos hombres de carne y hueso, con un físico parecido. Y le dice al pueblo, cuando tira la suerte, le dice al pueblo a quién quiere. El pueblo escoge a Barrabás. Barrabás se quedó vivo. ¿Ok? Ese puede ser el cabra de quién. El macho cabrío que iba a ser sacado del campamento. Pero el otro que escogió, que no se escogió, que era el del Eterno, ese fue a la cruz y derramó su sangre. Y vemos que en el Nuevo Testamento el protocolo o lo que vemos en Yom Kippur se está llevando a cabo en medio del juicio de Yeshua. O sea que lo que está en el Viejo Testamento sobre esta festividad no solamente está ahí, sino que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Ok? También vemos otro detalle que vemos el que quiero encontrar en el verso bíblico porque no lo encuentro, pero me recuerdo. Dice aquí, un detalle interesantísimo está en el relato que hizo Yeshua sobre su regreso. Exacto. Cuando Yeshua habla de regresar por segunda vez, que viene en un día de Yom Teruah, él dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros. Yom Kippur está primero escribiendo los nombres de unos en el libro del Cordero, ¿ok? Y otros no, está separando un grupo de personas, los que están escritos y los que no están escritos. Los machos cabríos se separan por suerte. Uno para Azazel, que es para el que va a llevar los pecados y va a ser quitado, y el otro para ser sacrificado al Eterno. Yeshua dice que cuando Él venga en su gloria y todos se reúnan delante de su trono, Él va a apartar de todos los que se van a presentar delante de Él unos de los otros. Y va a apartar las ovejas a la mano derecha y los cabritos a la mano izquierda. Y ahí es donde le habla, porque me diste de beber, me diste de comer, y el otro. Eso es lenguaje de Yom Kippur. Separando con la mano derecha y separando a la mano izquierda. Así que estamos viendo algo en el Nuevo Testamento que es mensaje de Yom Kippur. Y cuando la gente escucharon este mensaje, sabían que Yeshua estaba hablando de Yom Kippur. Porque ese es el día en que se separaba con la mano derecha, unos a la mano derecha y otros a la mano izquierda. Y era el proceso en que el sacerdote escogía el macho cabrío que iba a ser sacrificado. Con la mano derecha se escogía el que iba a ser sacrificado para el Eterno, el macho cabrío del Eterno, y con la mano izquierda se escogía el que se iba a poner los pecados sobre su cabeza. ¿Ok? Unos a la mano derecha, otros a la mano izquierda. Es curioso también que en Lucas 4
Yeshua se encontraba en un Shabbat, dice, en la sinagoga de Nazaret. Eso está en el capítulo 4 de Lucas. Y le tocó leer la Torá y le tocó leer Isaías 61. El relato de Isaías 61, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para bla, 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 todas esas cosas tan bonitas que dice. Cuando él terminó de leer, dice, cuando terminó de leer la Torá, él cerró el libro. ¿Qué pasa en Yom Teruah? Se cierran los libros. O enrolló el libro, se sentó y dijo, en este día, estas palabras se han cumplido delante de sus ojos. Yo declaro un nuevo día, el año del Señor. Y algunos que estaban ahí se alegraron con lo que él dijo, pero otros se llenaron de ira. Y mira lo que hicieron. Estos que se llenaron de ira, levantándose, le echaron de la ciudad y lo llevaron a la cúspide de un monte sobre el cual estaba edificada esa ciudad de Nazaret, ¿ok? Para despeñarle. Mira qué cosa, se parece al macho cabrío sobre el cual se puso el pecado del pueblo, individual y del pueblo sobre su cabeza, y se llevaba lejos y se sacaba del templo y del campamento para llevarle un precipicio y despeñarlo por allí. Y en este caso, aquí no está hablando de algo que sucede en Yom Kippur. Lo que está hablando no es de Yom Kippur, y Yeshua está cumpliendo todo lo que está sucediendo. Separó las ovejas de los cabritos, las ovejas a mano derecha, los cabritos a la mano izquierda. En esta ocasión estaba en ese Shabbat, quizás era un Shabbat de Yom Kippur, y lo llevaron cuando se molestaron, cuando él dijo, este es el día. Primero cerró el libro, la Torá que estaba leyendo, y lo dice así la escritura, y dijo, este es el día de un nuevo año, hoy se cumple delante de sus ojos, y ahí lo llevaron al monte para despeñarlo. Creo que cuando nosotros fuimos a Israel nos llevan a ese cúspide que hay, donde dice, mira, este es que probablemente es el lugar donde querían despeñarlo. ¿Y sabe qué pasó? Que Yeshua se paseó en medio de ellos, cruzó y nadie lo tiró, nadie lo vio. Milagrosamente, parece que todo el mundo se cegó y él pasó y se fue porque no había llegado su hora. Pero esto es parte de lo que sucede dentro del protocolo de este ayuno de Yom Kippur. Así que quiere decir que en el Antiguo Testamento hay unas instrucciones de hacerse unos sacrificios y un servicio dentro del templo, del tabernáculo del templo. Y en el Nuevo Testamento Yeshua está cumpliendo esas cosas, las está viviendo, las estamos viendo con nuestros propios ojos. Se echó la suerte para él con Barrabás, uno fue a la muerte, el otro quedó vivo. Yeshua fue el que le tocó ir a la muerte. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y el día que él leyó Isaías diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, como diciendo, yo soy el Mesías, este es el día del año nuevo, y este es el día que esto se cumpla delante de sus ojos, lo llevaron afuera para despeñarlo. Entonces, ¿por qué nosotros ayunamos si nosotros tenemos a Yeshua, si ya él murió por nosotros, y todas esas cosas que nosotros ya sabemos? Primeramente no queremos ayunar porque a nadie le gusta ayunar, definitivamente, y queremos convencernos nosotros mismos con nuestros argumentos de que este mandamiento se puede obviar y se puede violar. Aunque el Padre haya dicho que es perpetuo, pero como ya Yeshua murió, y ya él murió por nuestro pecado, y ya la ofrenda está presente ahí, dice Hebreos también dice que él murió una vez y por todas, o sea que no tiene que morir, que el sacerdote tiene que ir todos los años a ofrecer y a celebrar los sacrificios y los servicios en el templo de Yom Kippur, pero Yeshua lo hizo solamente una vez. Pero no es excusa de que nosotros no tengamos que ayunar este día, porque es un mandamiento, como diría, un precepto perpetuo, eterno. Y añadió que se hace por todas las generaciones y se hace en donde quiera que estén. O sea que no son para los que están allá en la tierra de Israel. Es un estatuto perpetuo, es eterno. Nuestros nombres, si quebrantamos el pacto de la Torah, pueden ser borrados del libro de la vida. Quiere decir que a lo mejor durante este tiempo, de este año que terminó, está comenzando uno nuevo, quizás tú violentaste los mandamientos, violentaste la Torá, violentaste el guardar el Shabbat, violentaste las cosas que son importantes, ¿ok? Que debemos de guardar, y cuando hacemos eso, nuestros nombres son borrados del libro de la vida, porque eso es lo que hace que nos borre, el no estar en obediencia, ¿ok? A los mandamientos del Eterno, ¿ok?
Pedimos perdón también por los pecados del pueblo que todavía no han recibido la revelación dentro de la ayuda. Estoy hablando por qué tenemos que celebrar el ayuno. Primero, porque un mandamiento es perpetuo. Segundo, porque cuando desobedecemos la Torah, cuando quebrantamos los mandamientos, nuestros nombres son borrados del libro de la vida. ¿Ok? Pedimos perdón en ese mismo día, no solamente por nuestros pecados, sino que podemos pedir perdón por aquellos que todavía no han tenido la revelación del Mesías, como el pueblo, muchísimos de los pueblos de Israel, los judíos. Podemos pedir perdón por ellos, podemos pedir perdón por los que todavía no han entendido que la verdad de Dios y las verdaderas instrucciones del Eterno dadas a Moisés en el monte Sinaí todavía están en este día efectiva. Eso no fue anulado, no fue abrogado, no fue quitado. Y hay muchos que aman a Dios, hay muchos que aman a Yeshua, hay muchos que han cambiado su estilo de vida, pero no han tenido la revelación de que su vida debe caminar en el camino que Dios tiene trazado en su bendita Torah y en sus mandamientos, ¿ok? Y podemos ese día pedir perdón por eso. Ahí está nuestra familia, ahí están las otras congregaciones, otras congregaciones que le sirven a Dios, que aman, que tienen a Jesús, que tienen al Mesías, pero les falta entonces tener la obediencia a los mandamientos, de todas las instrucciones que Dios dio en su bendita Torah, ¿ok? También nos humillamos reconociendo la misericordia del Padre. Y recordamos sus 13 atributos, mire, porque si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no llegamos a ese día. Y la misericordia de Él es la que puede hacer que nuestros pecados sean perdonados. Aquellos pecados que cometimos, que quizás nuestro nombre haya sido borrado. Y podemos lograr que en estos 10 días o en el día del ayuno, cuando aflijamos nuestra alma y estemos en la plegaria y estemos muy humillados delante de Dios, que seamos perdonados y nuestro nombre sea nuevamente escrito en el libro de la vida, ¿ok? Otro caso que quiero también hablar del día de Yom Kippur, esta clase no va a ser tan larga, ya estoy terminando, es que el sistema de sacrificio que ha dado por el Eterno a Moisés para llevarlo a cabo en el servicio del templo o del tabernáculo, solamente incluía sacrificios que perdonaba o que anulaba los pecados que eran involuntarios, ¿ok? Pero pecados que no eran premeditados. Pero los pecados que eran de muerte, aquellos pecados que se hacían voluntariamente, que se hacían premeditadamente, no ofrecía un método de poder ser perdonado o limpiado por ese pecado. El llevar a una persona pecaba o algo, llevaba el sacrificio que la Torah decía que tenía que llegar, se lo presentaba el animal o la ofrenda que fuera al sacerdote, le ofrece el sacrificio o hacía el proceso que fuera, si la ofrenda era de paz, si la ofrenda era de culpa, dependiendo del tipo de la ofrenda que estaban llevando, ¿okay? Y se resolvía el asunto con esa persona, y esa persona podía acercarse a Dios con libertad, pero los pecados de muerte no tenían ninguna solución de perdón de acuerdo al sistema levítico. El pueblo de Israel sabe eso. El pueblo de Israel sabía eso. Cuán importante era el día de Yom Kippur, si sabían que los pecados de muerte, que te voy a mencionar algunos de ellos para que te acuerdes y te evalúes si tú has cometido esos pecados de muerte, porque este es el día en el cual, por eso es que tiene que venir Yeshua a morir y a dar su vida para que esos pecados fueran perdonados por un sacrificio perfecto. El sacrificio que tuviera mérito, que era el de él, ¿ok? El rey David conocía esto. Antes de mencionarte los pecados, quiero hablarte de esto porque el rey David sabía de esta dificultad o de esta falta de oportunidad que tenía cuando se cometía pecados de muerte. Él cometió un pecado de adulterio con Betsabé, con una mujer que no era su esposa, y se mantuvo así por un tiempo. Ella quedó embarazada y aparte de cometer el pecado de adulterio, él mandó matar a un hombre, o sea que cometió asesinato premeditado. Su pecado no fue sencillo. Esos pecados están condenados en la Torah como pecados de muerte. El que comete esos pecados, la sentencia es muerte, ¿ok? Como David conocía eso, por eso él escribe en el Salmo 51, que muchas veces utilizan este versículo como para decir que los sacrificios no tenían que darse, bla, 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 y criticar el sistema sacrificial de Levítico dado en la Torah. Por eso es que David, cuando escribe el Salmo 51, dice esto en el versículo 16. Porque no quieres sacrificio que yo te lo daría. ¿Qué está diciendo? Mira, mi pecado, ni con sacrificio de animales, ni de toros, ni de machos cabríos, lo que sea, puede ser perdonado porque la Torah, porque no hay un sacrificio que yo pueda ofrecer en el templo, un derramamiento de sangre de animal ninguno que pueda quitar de mí este pecado, ¿ok?
No quieres holocausto por este pecado. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. David, el rey David, porque ni por ser rey, él tenía un medio de ser perdonado esos pecados de muerte. Y es lo que está diciendo en este salmo: yo no tengo, no existe un sacrificio, no hay animal, porque todos los animales el rey David los tenía. No hay cantidad de animales que yo pueda ofrecer por el cual yo pueda obtener perdón por estos pecados que yo he cometido. ¿Qué me queda? Humillarme. Un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. A mí lo que me queda es apelar a tu misericordia, a suplicarte, a rogarte que tú me perdones este pecado. Y lo obtuvo, lo consiguió, porque Dios lo perdonó. Y después de esa misma mujer le dio un hijo. Pero el hijo de ese pecado murió, por más que David oró y ayunó. Pero David conocía esta verdad: los pecados de muerte, no había perdón en el sistema sacrificial. Y esto es un problema que tenía el pueblo de Israel, que solamente en la celebración del ayuno del día de Yom Kippur, por medio de los sacrificios que se hacían y por medio de las plegarias y por medio de todo el servicio que se llevaba a cabo en el templo, Dios concedía, en el momento en que ese sumo sacerdote entraba con ese macho cabrío el del Eterno, el que por suerte era el que le tocaba a él, y derramaba su sangre en el altar, en el lugar donde estaba el arca, y se otorgaba el perdón de los pecados, entonces la gente entendía que esa era la única oportunidad que tenía. Pecados de muerte, ¿cuáles son? Para que nos acordemos, porque si podemos aprovechar este Yom Kippur para también que esos pecados sean limpios, aunque la muerte de Yeshua y su sacrificio por la derramamiento de su sangre fue por eso, para que esos pecados que no tenían expiación dentro del servicio levítico, de la sangre de animales, le hace el libro de Hebreos, pues entonces sí tengan perdón por su sangre. Porque él dice: la sangre de Yeshua, de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Los pecados de muerte son los que son castigados, como que será cortado, será destruido el pueblo. Leímos que este día de Yom Kippur es un día de reposo, y dice que el que no guarde reposo en este día, el descanso, el que no se dedique a afligir su alma, va a ser cortado del pueblo, va a ser eliminado, va a ser destruido por el mismo Dios. Como dice, ser cortado es que queda fuera de pacto. Rompiste el pacto con Dios, te quedaste sin pacto, ya no eres más parte del pueblo de Israel. Perdemos la ciudadanía de Israel cuando cometemos pecados de muerte. Esa es la sentencia, ¿ok? No tenemos, si no estás en pacto, te saliste del pacto, no tienes herencia, ¿ok? No tienes promesas de la tierra, no tienes las promesas todas que se le hicieron a Abraham y que están incluidas dentro del pacto que Dios hace con su pueblo. Cuando dice que sí, que va a guardar esta Torah y la va a obedecer, todo eso se pierde. Así que esa es la sentencia cuando cometes pecados de muerte. Que pecado de muerte, primero que puse fue el quebrantar el Shabbat. El tener esa superficialidad del Shabbat, de creerte que es reunirte 2, 3 o 4 horas allí con los hermanos y después irte a hacer todo lo que tú quieras, a pasear y a visitar para aquí y te para el otro lado, eso es pecado de muerte. Y necesitas pedir perdón durante estos 10 días y en el día de Yom Kippur. Porque tu sentencia, ahora mismo, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Porque el Shabbat es el día santo del Señor. Y es el sello que Él nos pone. Lo hablamos cuando hablamos del sello que se pone cuando Dios da la sentencia de no toques al mar, ni al agua, ni esto ni lo otro. No hablamos de eso porque esa es la primera trompeta. Pero vamos a hablar de eso. Pero el sello que nosotros tenemos, el sello del Eterno, es el Shabbat. Y eso tenemos que entrarle conciencia y tomar mayor responsabilidad en separar ese día para hacer las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Segundo, que puse los Shabbat de las fiestas. Yom Kippur es un Shabbat, Yom Teruah es un Shabbat, el primer día de Sukkot es un Shabbat, el último día de Sukkot es un Shabbat, el día después del último día de Sukkot es otro Shabbat. Pues cuando quebrantamos esos Shabbat, esos días de reposo, también entramos en pecado, como son pecados de muerte. Comer animales impuros. El día de Levítico 11 va a decir que coma esto cortado del pueblo, esto, y lo comer animales impuros que están prohibidos en las instrucciones de la Torah es pecado de muerte. Comer sangre, comer morcillas, comer la carne que borote la sangre. Por eso es que nosotros nuestros alimentos a veces le ponemos sal antes, cosa de sacar la sangre
de limpiarlo porque no se come sangre. La idolatría es un pecado de muerte. La inmoralidad sexual como la fornicación, el adulterio, el incesto, el tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, con personas de la familia, con primos, con nuera, con suegra, con hermana, con la tía, con la cuñada, con la madre, con el padre. Esos son pecados catalogados como pecados de muerte. Nosotros sabemos que esas cosas no se deben hacer. Si lo hacemos, estamos haciéndolo voluntariamente por nuestra decisión. Y eso es pecado de muerte. No hay solución. En el sistema levítico no había, pero no, sí en Yeshua sí tenemos. Si lo hemos cometido, si estamos en esa falla, arrepintámonos y comencemos a vivir una vida nueva y permitamos que el Eterno escriba nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Deshonrar a los padres es pecado de muerte. Había que apedrear a los hijos o quemarlos vivos, algo así, una de esas cosas. Tener relaciones sexuales con animales es pecado de muerte. Comer levadura en los tiempos del pan sin levadura, de las fiestas de Pesach, es condenado por pecado de muerte. Dice que será cortado del pueblo. El asesinato, el que mates a otra persona con premeditación, no por accidente, es un pecado de muerte. La sentencia era que serás cortado del pueblo. Ya no eres parte de Israel, no estás bajo el pacto. Si no estás bajo el pacto, sabes que las bendiciones no te alcanzan a ti, ni le alcanzan a tus hijos, ni a los hijos de tus hijos. Muchas veces las bendiciones no alcanzan a nuestros hijos porque no hemos tomado responsabilidad o muchas cosas en serio que Dios nos pide que nosotros hagamos y estamos fallando, estamos quebrantando el pacto que Dios dijo. Esto se guarda así, esto se hace así, esto es lo que se come, este es mi día, este tiempo tú lo vas a separar para mí. Cuando todas esas cosas no las hacemos, nos salimos del pacto y las bendiciones del pacto con todas aquellas cosas de nuestra herencia no las perdemos. Pero en este tiempo de Yom Kippur tenemos la oportunidad de que nuestro nombre sea escrito nuevamente en el libro de la vida del Cordero y podamos nuevamente entrar en el pacto. Te tengo que leer esta cosa porque muchos de nosotros cometemos estos errores todavía. Y quizás como no tenemos el pleno conocimiento, ¿verdad?, de muchas cosas, quizás Dios nos esté pasando algunas cosas por, como diría, obviando algunas cosas. Pero es tiempo ya de que te des cuenta de que lo que tú conoces, que está escrito en la palabra, que es la instrucción del Eterno, que es la manera de cómo se vive en el reino, tú debes comprometerte más y comenzar a vivir como Dios te ha dicho a ti que debes vivir. No puedes pasar por alto, no puedes hacer lo que a ti te da la gana en los días que son separados para Dios. Eso es lo que sí, no puedes hacer lo que tu ego te dice, vete a pasear con fulano, ay, vámonos a un restaurante, o vamos a hacer esta cosa, vámonos a llevar... Tienes quizás esas cosas, si no te van a sacar de la comunión con el Padre, las puedes hacer, pero si te vas a ir con un grupo de personas que vas a estar hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que el Eterno tiene para ti ese día, mejor no vayas. Quédate en tu casa, quédate con los hermanos de la iglesia, comparte con personas que estén en lo mismo que tú estés, ¿ok? Calumniar al hermano, aunque una de las cosas que se nos andará chismeando en medio de tu pueblo, pero lo traje eso aquí porque Yeshua llama que nada más calumniar al hermano es asesinato. Y él lo tiene así, cuando ustedes han oído que esto y lo otro, pues yo les digo, calumniar, hablar de los demás es asesinato. Y eso está dicho por Yeshua. Quiere decir que nosotros tenemos la costumbre de estar hablando de los demás, pues entonces estamos teniendo una conducta criminal y tenemos que pedir perdón porque estamos violentando lo que está escrito en la palabra del Eterno. ¿Ok? Imagínate que tú vivieras en los tiempos en los cuales no estaba Yeshua, no había Mesías, no había salvación y perdón para estos pecados, que estuvieras con esta gente en esa época en la cual tenías que esperar ese día para que tu pecado fuera perdonado y poder restaurar tu relación con Dios y estar seguro de que tu nombre estaba escrito en el libro de la vida. Me imagino que era un día en el cual todo el mundo tenía que acudir, por eso acudía. Porque ellos sabían que ese era el único día que podían ser perdonados de esos pecados. Y lo que interesa en las notas, yo se las voy a enviar, cualquiera que quiera, por favor me la pide, porque tengo otros datos aquí incluidos, pero como es tan largo, quiero terminar con la verdad de que Yeshua es el sumo sacerdote hoy.
Él es nuestro sumo sacerdote. En Israel, en Jerusalén, no hay templo, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede realizar el servicio de Yom Kippur como está establecido en la Torah. ¿Tú crees que Dios no sabría que no iba a haber templo? Y que no se iba a poder celebrar el servicio como Él lo había ordenado, con macho cabrío, con novillo y con todas esas cosas que había que hacer. Claro que lo sabía. Por eso Él dijo, lo vas a celebrar donde quiera que tú estés. Haya templo o no haya templo. Eso es bien importante que no entendamos. Tenemos que, entonces, que Yeshua es el templo hoy. Hoy día Yeshua es el templo. Hoy día tú eres el templo. Pablo lo dijo. Rav Shaul. Nosotros somos el templo del Eterno. Y por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Con quién te acuestas. Qué cosas comes. ¿Qué días tú obedeces al Señor? ¿Dónde tú metes tu cuerpo en el Shabbat? ¿Qué te vas a hacer? Todo eso, ¿viste? Este es el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Okay? Hoy está el templo que es Yeshua. Está tú que eres templo. ¿Okay? Así que aunque no hay templo físico, hay templo. Y Yeshua dentro de ese templo, Él es el sumo sacerdote. Y hoy mismo Él está en la mano derecha del Padre como el sumo sacerdote, haciendo, como diría, intercesión por nosotros. En el estudio tengo todos los versículos bíblicos para que el que quiera conocer un poquito más de esto lo pueda hacer. Si no lo quiere hacer, pues no importa. Pero les recomiendo que lea el libro de la Carta a los Hebreos, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 10, que habla del sumo sacerdote, de la diferencia, de por qué Yeshua es el sumo sacerdote ahora elevado hasta lo más máximo. Acuérdate que el Padre lo exaltó porque Él se humilló a sí mismo, murió muerte, o sea, murió en la cruz, entregó su vida voluntariamente y Dios lo exaltó y está en esa posición ahora mismo. Así que nosotros tenemos templo, tenemos sumo sacerdote, ¿ok? Y tenemos al que hizo el sacrificio, tenemos el sacrificio al que lo hace. Pero como quiera vamos a celebrar la fiesta o la festividad o el día del ayuno de Yom Kippur. Porque quizás mi nombre no esté escrito en el libro de la vida o esté a punto de borrarse. Y yo puedo rectificar en estos días y puedo aprovechar este día de Yom Kippur, del ayuno, para presentar todas las áreas de mi vida. El protocolo que tiene de las oraciones es larguísimo, incluye una lectura de, olvídate, todo tipo de pecados de muerte y no de muerte que podamos haber cometido, que no, quizás nosotros todavía no tenemos el entendimiento o el conocimiento de que eso que estamos haciendo a Dios no le agrada y está violentando la Torah. Y es bien importante que sepamos eso. Nosotros no estamos desprovistos de templo, no estamos desprovistos del sacrificio de la expiación, no estamos desprovistos del sumo sacerdote. Y ese día vamos a recordar también eso, que Yeshua es la ofrenda de expiación por nosotros, que Él es el templo y que Él está con nosotros y que es en su libro en el cual nosotros queremos estar libres. En el libro escritos los nombres nuestros en el libro del Cordero, el libro de la vida del Cordero. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, dice en Jesucristo, ¿verdad? Jesús es el Cristo, que es lo que dice la versión. Los que no andan conforme a la carne, conforme al ego, más conforme al Espíritu, sino que andan conforme a lo que su alma le dirige, o la esencia de Dios, o su espíritu, lo espiritual. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esto es lo que te acabo de decir, de que la ley no podía borrar los pecados de muerte. Ella no podía hacer eso. Esto es lo que está diciendo aquí. Eso era lo que era imposible para la ley. Esos pecados no eran perdonados con los sacrificios que se dieron en sus instrucciones, por cuanto era débil por la carne. O sea, que no quitaba el pecado. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿En qué carne? En su carne, en la carne de su Hijo. Vino en forma de hombre, ¿ok? En semejanza de carne de pecado, en forma de hombre, vino por causa del pecado, porque era necesario que se presentara una ofrenda, ¿verdad? Una sangre fuera derramada que tuviera el mérito suficiente para que los pecados de muerte fueran perdonados, expiados, cubiertos, quitados. ¿Ok?
para que la justicia fuera cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué? La justicia fue cumplida para con nosotros, ¿cómo? Él ocupó mi lugar, lo que hablamos de la expiación, el chivo expiatorio, aquel tercer individuo que va a pagar la deuda, va a pagar por mi pecado. Eso es lo que hizo Yeshua, y así la justicia fue cumplida en nosotros, porque la justicia de Dios decía que esos pecados traían como consecuencia la muerte, ser cortado del pueblo, ser sacado del pacto, no tener derecho a la herencia ni a las bendiciones prometidas a Abraham. Verso 10. Si Mashiach está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Qué tremendo, qué bonita. Y dice también, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia. La obediencia hay que aprenderla. Por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios Yeshua Mashiach sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Tenemos sumo sacerdote, Yeshua es nuestro templo, y nos vamos preparando para que, si por casualidad nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, este vuelva a ser escrito, colocado. Pues tomemos conciencia de que si ya llevamos 3, 4, 5 años escuchando lo mismo, yo creo que ya para Dios es tiempo de que estés obedeciendo lo que Él está diciéndote en tu palabra. Toma control de tu vida, toma control de los deseos tuyos, toma el control de tus, ¿cómo dice? De buscar hacer cosas para tu provecho del cuerpo, ¿ok? Y buscar las cosas para el provecho de Dios. El Shabbat y los Shabbat de la fiesta son días especiales que Dios tiene para revelarnos muchas cosas, para enviar sobre nosotros mucha bendición espiritual. Si lo aprovechamos y no nos desviamos ese día en otras cosas, ¿okay? No nos involucramos en otras cosas, ese día podemos recibir todavía máximo de energía que Dios nos puede dar. El máximo es como tener un buen cargador que lo conectas un momentito y inmediatamente el celular carga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que este Shabbat no tenemos la reunión en donde acostumbramos, porque ellos tienen una actividad. Por lo tanto, se va a transmitir el mensaje y algo de la adoración. José va a estar cantando a cargo de la adoración. Conéctate con nosotros a las 11 de la mañana. Vamos a reunirnos, a transmitirlo una hora más tarde, a las 11 de la mañana. El pastor va a traer la enseñanza de la Parashá. Este es el último Shabbat antes de la fiesta de Yom Kippur. Este es el Shabbat que diga antes de la celebración del ayuno. Es un Shabbat muy importante. Y Dios puede darnos la fortaleza para poder hacer el ayuno bien hecho. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a llevar a cabo el ayuno. No todos los años hay un grupo de nosotros que nos reunimos en la casa de oración, en el salón de oración de Jerusalén. Voy a indagar si es posible que podamos estar allí, porque vi que hay un rótulo en la puerta que dice que solamente dentro de ese salón pueden estar 2 personas. Y nosotros por lo general vamos y nos acomodamos ahí de 8 a 10 u 11 personas. Y con la limitación, no sé si también podamos utilizar el salón donde el más grande, que podamos dividirnos, acomodarnos lo que podamos, lo que querramos hacer el día fuera de la casa, y poder estar en una mejor comunión para poder realizar aquello que el Señor quiere que hagamos, y hacer las plegarias por los que no pueden ayunar, porque hay otros que no pueden hacerlo. Estamos en un sistema en el cual hay mucha responsabilidad de muchas cosas que hacer, y todavía algunos de nosotros no nos hemos organizado y nos hemos tomado mucho en serio el que tener que pedir estos días en nuestros trabajos. Pero Dios es bueno, Dios nos ama y Dios quiere bendecirnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de hablar
de este día de Yom Kippur. Fortalece, nos guía, nos permite que podamos presentarnos delante de ti con un corazón sincero, humillado, apelando a tu misericordia, a tu favor, y que alcancemos tu socorro, Padre, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, o por lo menos tengamos la certeza de que sí están escritos, aunque cuando recibimos a Yeshua esos nombres fueron escritos. Pero ahora que estamos aprendiendo a lo que dice la Torah, Señor amado, quizás algunos de nosotros no está nuestro nombre completo escrito en el libro de la vida del Cordero. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en obediencia a tus mandamientos y cada año que demos un poco más, y podamos entregar todo aquello, Señor amado, que tú demandas de nosotros y podamos disfrutar de todas tus bendiciones. Gracias, Padre, te pedimos por los hermanos que estén enfermos, si hay algunos, Sí, Señor. que tú que eres Jehová, nuestro sanador, dice las Escrituras, y tu Torah es medicina para nuestros huesos, Padre. Esa misma medicina, Señor, la aplique sobre los cuerpos de aquellos que están enfermos. Si es tu voluntad, Padre, levanta de la cama al que está enfermo, del lecho, Padre. Quita toda dolencia, todo síntoma, todo malestar, Padre amado. Porque tu llaga, por las llagas de Yeshua HaMashiach, fuimos nosotros curados y lo creemos. Y en él hay salud, en él hay bendición, y en él hay sanidad, santidad, Señor, y salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Yeshua. Amén. Le damos toda la gloria y toda la honra. Amén.